Bien, hola, Carlos Winter aquí. Ya dejemos atrás todas las recomendaciones, toda la teoría. Llegó el momento de reescribir. Si te fijas, hemos trabajado en ciclos. Primero te mostré algunas recomendaciones de tipo pues conceptual sobre la luna y sobre cómo provocarte la inspiración y sobre cómo escribir en un estado emocional, y luego escribiste. Ahora en el módulo anterior, en el tercero, te mostré algunas técnicas o herramientas que puedes utilizar para iluminar tus historias con el sol, y ahora venimos y vamos a reescribir. O sea, es un hecho que ya es totalmente práctico lo que te resta por hacer. El módulo siguiente van a ser recomendaciones para que crees hábitos y tengas disciplina, porque para escribir un libro tienes que sostener tu esfuerzo no por un día, no por 2 días, sino por meses, tal vez años. Así que el último módulo voy a procurar darte también recomendaciones muy claras para que te mantengas trabajando en tu libro y se transforme de proyecto en una realidad. Estas figuras ya las conoces porque las vimos en el módulo anterior. Estos son los elementos que te presenté como reglas inquebrantables, reglas necesarias, indispensables para darle luz a tu escrito lunar, a tu borrador lunar. Lo repito, el orden lógico, el narrador, tensión, intensidad. Este no es necesariamente el orden. Esta es una suerte de estrategia. Y te voy a enseñar paso por paso cómo desarrollar tu propia estrategia. Bueno, ¿cuáles son los pasos a seguir? Primero, te recomiendo que escojas el narrador. Luego, que establezcas escenas. ¿A qué me refiero con escenas? Tienes un texto o un escrito que desarrollaste en tu etapa de luna. Bueno, vas a dividirlo primero en espacios de acuerdo a si hay una división o un cambio de lugar, un cambio de tiempo. Es decir, si tus personajes están de repente en cierto sitio y en el momento en que cambian de un sitio a otro, o que aparece un nuevo personaje en otro sitio, o que cambia de tiempo, entonces ahí sabes que hay una división de escena. Esto es lo primero que tienes que hacer, dividirlo en escenas, o sea, después de escoger el narrador. Ahora, más adelante no he ahondado mucho en eso porque te voy a dar recomendaciones también muy precisas sobre el narrador o tips. Bueno, cada escena le vas a poner un número, y ese número te va a servir para establecer un orden de acuerdo al análisis de causas y efectos en la interpretación del lector. A ver, si tú presentas que una casa se incendia, el orden lógico para entender este fuego es que tiene que haber algún tipo de raíz, alguien que encendió un cerillo, ¿verdad? Y como esto es una estrategia que tú estás desarrollando de frente o de cara al lector, tú tienes que decidir si vas a poner lo del cerillo o lo del fósforo encendido antes o después, de acuerdo a cómo quieres que lo lea tu lector. Vas a ser un poco malicioso, maliciosa en este sentido, porque quieres provocar una sorpresa, un efecto, una epifanía. Puede ser que yo diga, no, mi trabajo, mi libro, mi historia puede ser leída efectivamente, provocando lo que yo quiero provocar, comunicando lo que yo quiero comunicar de una manera lineal. Así que voy a presentar al incendiario primero, al poseedor del fósforo o de la llama, y luego el incendio. O tú dices, no, quiero que sea una sorpresa, quiero que el lector participe más, como en un rompecabezas que tiene que armar. Entonces tal vez le presentas después lo del fósforo. Este es un ejercicio de ajedrez que tienes que hacer tú solo porque es tu trabajo narrativo, pero sí te va a ayudar muchísimo que dividas de antemano tu trabajo en escenas, tu escrito en escenas. Luego, para las escenas, o para la numeración más bien, para establecer el orden, toma en cuenta también las preguntas. Ya sabes que la tensión
se crea sembrando preguntas o presentando preguntas y pues evitando responderlas por un tiempo. Mientras no las respondas, va a haber tensión en tu lector, porque el lector pues no se va a sentir tranquilo. Ese es el efecto Zeigarnik. No se va a sentir tranquilo hasta que complete toda la información o la historia. Eso es una científica llegó a esa conclusión y se ha utilizado en narrativa y en muchas aplicaciones de diferente índole, de índole social, y tiene pues resultados excelentes en cuanto a la creación de suspenso o la creación de tensión. Así que, pero tienes que ser muy hábil para que no sea descubierta tu pregunta antes de tiempo, o la respuesta a tu pregunta más bien. Y finalmente, quitar todo lo que el lector no necesite para entender la historia que le cuentas. Repito, quitar todo lo que el lector no necesite para entender la historia que le cuentas. No importa que sea una bonita frase, tal vez la puedes usar en otro escrito. No importa si te recuerda un momento precioso de tu vida, preciado. No, porque no sirven los términos de la trama, de lo que quieres provocar al lector. Así que tienes que quitar toda la mala hierba o la hierba extra que no sea necesaria para interpretar esto. Durante este tiempo de trabajo racional con el sol, tienes que estar muy enfocado. No dejes que te distraigan, ¿verdad? Porque vas a requerir toda tu concentración para hacer o para lograr que tu historia sea, iremos a eso, sea perfecta. Bueno, debes haber notado que no incluí dos de las herramientas que te di en el trabajo con el sol, decir más con menos, y la otra es la ortografía y la gramática. Esas te las voy a explicar después, porque es lo último que vas a hacer. Primero trabajemos la estrategia. Bien, vamos a hablar un poquito más del narrador. Bueno, estos son algunos tips para elegir al narrador o elegir el narrador. Primero, te estoy mostrando aquí las personas gramaticales más comunes. Tú debes saber que cuando me refiero a persona gramatical estoy hablando del yo, tú, él, todo eso que nos enseñaron en la primaria para la conjugación de los verbos. Tú puedes narrar desde un personaje, porque el narrador es un personaje que funcione en primera persona o que esté definido en primera persona. ¿Cuál es la primera persona? El yo. Él participa directamente o narra la historia con una visión totalmente personal desde su propia perspectiva, y por lo general, por supuesto, este narrador es un narrador interno. Ahora vamos a ver a qué me refiero con interno. ¿Qué ventajas te trae un narrador así? Permite escribir sin que el lector le extrañe, desde que conozca la intimidad de su personaje. Es decir, cuando narras desde la primera persona, sabes todo de ti, sabes todo como personaje pues ficticio, pero las reglas normales determinan que ese personaje puede contar todo desde sí mismo sin ningún tipo de obstáculo o empacho. El narrador en segunda persona, que es mucho más raro que el de primera o tercera persona, acerca al lector haciéndolo creer que se le habla directamente. Incluso puedes producir la sensación de que el lector es parte de la historia, como en la pequeña novela que he mencionado en otro momento, Aura, del señor Carlos Fuentes, donde él apostrofa, pues le habla en segunda persona al lector, y pues esto provoca una sensación de que te está ocurriendo a ti. Te digo un ejemplo que no es textual sobre la novela, porque también está en futuro. Verás un anuncio en el periódico. Bueno, ese verás se puede referir que están hablando a ti también. El narrador en tercera persona, que es bastante más común, puede utilizarse para transmitir cierta admiración hacia nuestro personaje. Como hay una distancia y que ya no eres directamente, ya no está hablando el narrador de sí mismo,
sino de alguien más, pues puede transmitir cierta encumbramiento hacia que lo veamos de un modo distante también nosotros y enumerar también sus cualidades sin que suene incluso pedante porque está hablando otra persona de él. Estos son los narradores, pero tomando en cuenta una división de acuerdo a las personas gramatical. Ahora hablemos del punto de vista narrativo. En tercera persona, que lo mencioné, hay dos opciones. Puede ser que el narrador no tenga omnisciencia. ¿Qué significa esta omnisciencia? Que no conoce ni el pasado, ni el futuro, ni lo que pasa por la cabeza de los personajes, porque incluso tiene un punto de vista externo, como te voy a explicar ahora. Y entonces pues simplemente va a desarrollar los hechos o va a mostrar los hechos y no va a poder decirnos cómo se siente el personaje, ni cómo piensa, ni qué va a ocurrir, ni nada de eso. En cambio, si tiene omnisciencia, la omnisciencia le va a dar un permiso para saberlo todo. Curiosamente, el ejemplo que dije de la novelita Aura, novelita digo porque tiene pocas páginas, pero es una novela de gran calibre en cuanto a su calidad, también tiene omnisciencia. Y esto funciona muy bien porque es una novela fantasmagórica que se presta para lo sobrenatural. Por otro lado, el punto de vista interno manifiesta que el personaje participa de la acción. Este se puede clasificar en protagonista, es decir, protagoniza la acción, o es testigo de la acción. El caso o el ejemplo más común para el narrador testigo es pues en las novelas de detective hay varios. Está Hastings que narra lo que le pasaba, lo que le ocurría a Hercule Poirot, el detective de Agatha Christie. También está Watson, el doctor Watson, que era pues el acompañante eterno de Sherlock Holmes. Pero también están pues narradores que cuentan desde su propia perspectiva la acción que llevan a cabo, como los detectives de Raymond Chandler, el Hard-Boiled, de novelas Hard-Boiled. Entonces tú puedes elegir cualquiera de estos puntos narrativos, puntos de vista narrativos, de acuerdo a lo que quieras lograr y lo que quieras provocar en tu lector. Y el punto de vista externo, que tiene diferentes medidas de objetividad, es el de un observador, que no es directamente partícipe de la acción. Algo curioso es que puedes alternar, puedes introducir, después de haber avanzado considerablemente en una narración desde un punto de vista externo, puedes introducir o cambiar el punto de vista narrativo a un narrador interno, que aparece de nuevo otro personaje, aparece de repente más bien otro personaje. Porque recuerda, como te dije antes, que nosotros practicamos escritura creativa, así que tenemos permiso para experimentar. En síntesis, por lo menos en esta parte, primero tienes que escoger el narrador, después establecer escenas que las van a ser marcadas por un cambio de lugar o un cambio de tiempo. Luego puedes numerar cada escena de acuerdo a un análisis de causa y efecto en la interpretación del lector, narratividad. Luego puedes tomar en cuenta para la numeración que cada pregunta sembrada tenga una respuesta que nace en una escena posterior. Y finalmente tienes que quitar todo lo que el lector no necesite para entender la historia que le cuentas. Y ya tienes, por supuesto, también varios tips que te dejé para la escogencia del narrador. Creo que aquí está redondito para que puedas trabajar bien con el sol. Así que paso de una vez a hablar de decir más con menos, o escribir o transmitir información, mayor información con menos ingredientes, con menos palabras, con la palabra exacta, y además respetar la gramática y la ortografía
por medio de un manejo correcto de estas disciplinas. Hasta luego. Bueno, ahora te estoy mostrando mi pantalla y en mi Word, en el programa Word, está escrito pues un pequeño cuento que publiqué hace varios años ya en mi libro de cuentos El Escapista y otras reapariciones. Ahí aparece. Lo estoy usando solo como ejemplo para que si no las conocías veas ciertas herramientas que te pueden ayudar a decir más con menos y además te pueden ayudar a corregir tu gramática y ortografía. Mira, la primera herramienta que te quiero mostrar son los sinónimos. Claro que para tener un vocabulario variado, simplemente necesitas, o más bien de base necesitas leer mucho. Mira, aquí directamente me aparecen coyote, zorro, chacal, la verdad son sinónimos imperfectos estos, pero tal vez te sirven para lo que tú quieres decir. Lo único que estoy haciendo es apretar botón derecho y pues obviamente sobre la palabra sombreada, y aquí me salen una serie de opciones, entre las cuales están estos sinónimos. También podría abrirlo en una pantalla aquí al lado. No deberías pues repetir palabras muy cerca. Si te fijas, cuando llegué a las llanuras del sur, yo era un lobo salvaje, aullé con perseverancia y gruñía cuantos seres se me atravesaban en el camino, pero me trataban con burla. Los libros de zoología aseguraban que no había lobos en las llanuras del sur. Solo me creyeron bajo la forma de fiel y cariñoso perro. Tiene algo de humor, tiene algo de, sí, de derrota, pero no se repiten palabras. Todas las palabras son diferentes y son exactas. Son pues exactamente el significado que les quise dar. Aullé con perseverancia y gruñí a cuanto ser se me atravesaba en el camino. Pero vamos a suponer que yo no quiero utilizar perseverancia. Tal vez me parece una palabra muy rebuscada o que pocas personas oyen diariamente. Entonces puede usar constancia, firmeza, interesa. Siempre te recomiendo que seas lo más coloquial posible y lo más acercado a tu dominio de palabras. Y también piensa en el escenario que estás creando. Mientras más distinta sean las palabras de las acostumbradas o de las que el lector acostumbra, más rechazo va a haber hacia esas palabras. Entonces por eso te comento todo esto. Y la otra herramienta que te voy a recomendar es esta. Espero que no me salga ningún error a mí, porque esto pues ya fue publicado y se supone que está correctamente escrito en el sentido gramatical y ortográfico. Yo le podría poner editor, entonces aquí me sale ortografía, correcciones 0, gramática 0. ¿Te fijaste? Ha terminado de revisar las sugerencias del editor. Entendido. Te lo repito, buscas, primero te vas a revisar, te debe aparecer en la pantalla superior de tu programa Word abierto, en el menú, y aquí vas a poner Edit. Y él te lo revisa automáticamente. Este es un texto corto, entonces mejoras, claridad, lenguaje, todo eso te lo sugiere. Cada vez están desarrollando una herramienta mucho más completa la gente de Microsoft. Entonces úsala a tu favor. Sin más por el momento, o sea, lo primero es decir más con menos. Y para eso tienes que escoger la palabra justa. Y después acertar o ajustarte a las reglas de gramática y ortografía. La gramática tiene que ver con el arreglo general de las palabras y cuya base pues, primordial son las oraciones. Y la ortografía tiene que ver con la construcción de las palabras en sí. Ha sido un placer darte esta ayuda o compartir esto contigo. Y bueno, este es el último paso a escribir.
usa el documento PDF o accesa al documento PDF que estoy poniendo en la parte de abajo. Utilízalo, escribe y bueno, ve al siguiente módulo para conocer qué recomendaciones hay para desarrollar hábitos que te permitan ser disciplinado, disciplinada y completar tu libro, tu proyecto de libro. Hasta luego.